sí, la unidad actual consiste de lo que se denomina integración múltiple. Y en este capítulo vamos a introducir el concepto de integrales dobles sobre regiones en el plano e integrales triples sobre regiones en el espacio. Aquí la intención es aprender cómo evaluar una integral iterada y encontrar el área de una región plana. También cómo usar una integral doble para encontrar el volumen de una región sólida, cómo describir y evaluar integrales dobles en coordenadas polares, cómo encontrar la masa de una lámina plana, el centro de masa de una lámina plana y los momentos de inercia usando integrales dobles. También cómo usar una integral doble para encontrar el área de una superficie, así como usar una integral triple para encontrar el volumen, el centro de masa y momentos de inercia de una región sólida. También cómo evaluar y escribir integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. Son los temas que vamos a aprender en el transcurso de esta unidad. Así que comenzamos con lo que sería integrales iteradas y área en el plano. Entonces, tal como se ha visto previamente, ya sabemos cómo derivar funciones de varias variables con respecto a una variable, o sea, lo que se denomina derivación parcial. Recuerden que en la derivación parcial, mientras derivamos una de las variables, mantenemos a la otra como constante. Si una función de varias variables se puede derivar, también se puede integrar, al igual que ocurre con una función univariable. Si tenemos, por ejemplo, la función, o sea, tenemos la siguiente derivada parcial, que es igual a 2xy, tenemos que es la derivada parcial de una función con respecto a x, podemos considerar a y como constante e integrar a x para obtener la función. Podremos intentar hacer eso, porque como ustedes recordarán, cuando estamos hablando de una función univariable, digamos que la derivada de la función es 2x. Si yo procedo a integrar la derivada de la función con respecto a x, tendría simplemente la integral de 2x. Esto de aquí sería igual a 2x al cuadrado sobre 2, quedándome simplemente x al cuadrado. Entonces, podríamos plantear una idea similar para esta derivada parcial. Y teniendo en cuenta que es una derivada parcial con respecto a x, donde para poder llegar a esta respuesta se mantuvo a y como constante, podríamos considerar lo mismo a y como constante mientras integramos a esta derivada parcial con respecto a x. Y vemos qué es lo que ocurre. Planteo que la integral de esta derivada parcial con respecto a x va a ser la función f de x, y. Entonces reemplazo la derivada parcial quedándome integral de 2xy con respecto a x. La y es una constante para mí. Observe muy bien que se está integrando con respecto a x. ¿Y qué me quedaría como resultado? Estaría quedando simplemente y que multiplicaría a x al cuadrado más c evaluado en y. Y es que esta es una característica de el resultado de una integral de este tipo. Sucede que en una integración normal, como la que estaba indicando previamente, o sea, en una integración de una función de una variable, cuando la integral es indefinida, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos una constante. Acá, como tenemos una función de dos variables independientes, en el momento de integrar la mantenemos a una de ellas como constante, y la integral es indefinida, ocurre de que no suma una constante netamente al resultado, sino que se suma una función que depende de y. ¿Sí? En sí, esta, entre comillas, constante de integración es función de la variable y, que se mantuvo como constante.
En sí, esto sería un resultado correcto para la integral de esta derivada parcial. En otras palabras, cuando integramos con respecto a x, podemos recobrar a la función f de x, y solo parcialmente. Y aquí, como se están dando cuenta, el resultado de esta función f de x, y es igual a x al cuadrado más y más una función de y. O sea, para obtener el resultado total, debería conocer cuánto es esta función de y. Por lo tanto, se dice que solamente he recobrado parcialmente a la función. Entonces, ¿cómo podremos recobrar totalmente a la función? De tal manera que quede expresado en función de x y no con una constante que dependa de y. ¿Cómo hacer esto? A partir de las derivadas parciales de la función, lo estudiaremos más adelante. Así que por ahora lo que nos interesa es extender las integrales definidas a funciones de varias variables. Por ejemplo, si consideramos y como constante, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluar mi integral de la siguiente manera. ¿Qué tal si yo estoy integrando a esta función, defino los límites entre 1 y 2y? Mucho ojo con que en las integrales de funciones de varias variables podemos llegar a tener que los límites de integración pueden ser tanto constantes como funciones, ¿sí? Porque 2y es una función. Entonces, al integrar con respecto a x, me quedaría como resultado lo siguiente. Y para mí es una constante. Y me quedaría que esta integral sería igual a lo siguiente. Ya que estamos planteando una integral definida, ya no haría uso de la constante de integración. Entonces el resultado sería el siguiente. La integral de 2x con respecto a x sería x al cuadrado sobre 2. Multiplicado por 2 me quedaría nada más x al cuadrado. Y esto de aquí estaría siendo evaluado entre 1 y 2y. Entonces se procede a evaluar y se evalúa en x. Intentemos observar cuánto me queda esta evaluación acá arriba. Entonces quedaría y, estaría multiplicando a x al cuadrado, que ahora sería por el límite superior 2y elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces, como resultado, estaría quedando lo siguiente. Sería y por 4y al cuadrado menos 1. Y el resultado es una función que depende de y. Y es que esto es lo que llega a ocurrir cuando estamos integrando a una derivada parcial. Como la derivada parcial lo obtuvimos de tal manera que consideramos a una de las variables como constantes, ocurre que al integrarla nos va a quedar una expresión en base a dicha variable que mantuvimos como constante. En sí, si extendemos este concepto, esta idea, podemos plantear lo siguiente. Podemos ahora integrar con respecto a y, manteniendo x fija. Y estos procedimientos se resumen en la siguiente tabla. Como podemos observar, ocurre que cuando estoy integrando a una derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Si estoy integrando una derivada parcial con respecto a y la integral es con respecto a esa misma variable, los límites de integración ahora son funciones de x. Y cabe recalcar que estas funciones pueden ser constantes, porque sabemos que algunas funciones pueden ser constantes. O sea, ¿a qué me refiero? Que puede ser que estos límites de integración sean funciones que contienen a la variable x o simplemente números. Pero en esencia son funciones de x. ¿Sí?
donde no necesariamente debe de estar la variable x. Esto es como ocurrió en el problema anterior, donde en los límites de integración el límite inferior era el número 1. ¿Sí? Entonces, al momento de evaluar la integral me queda una función que puede depender de las variables x y y. Y tengo que evaluar dicha función en estos límites. Entonces, estos límites se evalúan exclusivamente en la variable que utilice para integrar, o sea, en este caso, en y. Y como se dan cuenta, lo que se hace es evaluar en la función, o sea, lo que me queda como resultado es x, y, en la variable y g2 de x y g1 de x, manteniendo a x como constante. Lo mismo ocurre en la representación que se muestra arriba, que fue básicamente lo que hicimos. Integramos a una derivada parcial con respecto a x, integramos con respecto a esa misma variable, y los límites de integración eran h1 de y, que fue igual a una constante, 1, y h2 de y, que fue igual a la función 2y. Entonces, el resultado va a ser una función de dos variables, que fue lo que me quedó. ¿Cuánto me quedó como resultado? Me quedó y por x al cuadrado. Entonces, en sí es una función de dos variables independientes. Esta función tiene que evaluarse en estos límites de integración, pero en la variable que yo integré. O sea, se evalúa este h2 de y en x y este h1 de y también en x. Tal cual una evaluación de una función univariable, pero evaluando en la variable que integré, mientras la otra permanece como constante. Y el resultado que va a ser una función de y. En el otro caso, nos va a quedar una función que dependa de la variable x. ¿Hay alguna inquietud? Algo que no quede claro, me comunique. También tengan en cuenta algo, que tal como se está indicando, si yo estoy integrando con respecto a x, los límites de integración son funciones de y. Si integro con respecto a y, los límites de integración son funciones de x. Así que no tiene ningún sentido escribir algo como lo siguiente. Una integral de 0 a x de y con respecto a x. Y es que, tal como estaba indicando, la variable de integración no puede aparecer en ninguno de los límites de la integral. O sea, si yo estoy integrando con respecto a x, esta variable no puede aparecer en ninguno de los límites de la integral. Si yo integro con respecto a y, esta variable no puede aparecer en ninguno de los límites de la integral. Por ese motivo, si yo estoy planteando una integral como esta, una integral de 0 a x, de y con respecto a x, esta variable no puede aparecer en ninguno de los límites de la integral. Para que tengan en cuenta. Esta es una de las reglas de las integraciones de varias variables. Ahora, con esta información, vamos a hacer el siguiente problema. Me dicen que evalúe la siguiente integral. Antes de proceder, tengo que asegurarme de que justamente la variable de integración no aparezca en los límites de la integral. La variable de integración es y los límites de la integral es una constante y x. Entonces se puede realizar. Esta integral, si yo deseo, la puedo separar en dos partes, ¿sí? No hay ningún problema al respecto. La podría escribir de la siguiente manera o simplemente analizarla tal como está, como ustedes deseen. Tengan en cuenta que de esta integral podríamos indicar lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos visto, podríamos indicar que como la integral es con respecto a y, g1 de x, o sea, el límite inferior de la integral es 1, y g2 de x, el límite superior de la integral es x. Entonces, como la integral es con respecto a y, yo mantengo a x como constante. La integral me estaría quedando de la siguiente manera. La puedo dividir en dos. Integral de 1 a x, de 2x al cuadrado por y elevado a la menos 2, integrado con respecto a y,
más integral de 1 a x de 2y integrado con respecto a y. Continúo, saco los términos constantes. En este caso, en la primera integral, las constantes serían 2 y x al cuadrado. Me quedaría integral de 1 a x de y elevado a la menos 2 con respecto a y. Más, saco la constante 2, integral de 1 a x de y con respecto a y. Y procedo a resolver la integral, quedándome 2x al cuadrado que multiplica a y elevado a la menos 1 sobre 1. Y esto va a estar evaluado entre 1 y x. Le sumo 2 por y elevado al cuadrado sobre 2, evaluado también entre 1 y x. Y ahora procedo a evaluar los límites de integración. Entonces me quedaría 2x, que estaría multiplicando a x elevado a la menos 1, más, aquí este 2 se simplificaría, y me quedaría x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es simplemente 1. Y procedemos a simplificar la expresión. Entonces 2x por x a la menos 1, me quedaría simplemente 2 por x a la 0, o sea, 2 nada más. 2 menos 2 más x al cuadrado menos 1. No es 2x al cuadrado ni Y me nada. estaría quedando como respuesta simplemente x al cuadrado menos 1. Vemos que todo esté correcto, que no haya ningún error, para indicar que esta de aquí es la respuesta. A ver, vamos viendo que todo esté bien. Esperen, aquí me comí un 2. Aquí es 2x al cuadrado. Eso sería 2x al cuadrado. A ver, entonces dejen corregir esto. Entonces me quedaría 2x al cuadrado por x elevado a la menos 1. Me quedaría 2x menos 2x al cuadrado más x al cuadrado menos 1. Entonces aquí cuánto me estaré quedando. Aquí me estaré quedando menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? Si hay algún error, me comunican. Aquí también sería el signo negativo, que hay que colocar en el denominador. Así que todo esto quedaría multiplicado por signo negativo. Entonces aquí me quedaría menos 2x más 2x al cuadrado más x al cuadrado menos 1. Y obviamente cambio el signo acá, quedándome lo siguiente. Estoy quedando 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Esta de aquí sería la respuesta. Sí, esta de aquí sería la respuesta final. ¿Hay alguna inquietud? Ahora, continuamos. Recuerden, si tienen inquietudes pueden preguntar. En caso contrario, se asume de que queda todo entendido. Y si tengo algún error durante el ejercicio, me comunico. Entonces, continuamos. Esta sería la respuesta a esta integral. Ahora vamos a ver algo distinto. ¿Sí? ¿Qué ocurriría lo siguiente? ¿Qué ocurriría si me piden lo siguiente? Que evalúe toda esta integral. Y si se dan cuenta, esta primera integral ya la resolví. Es la que se muestra acá. Y ahora me piden evaluar esta integral con respecto a x.
Entonces, intenten obtener cuánto es el resultado. ¿Dónde? Hay pintura acrílica. No sé. Ahí sí no hace nada. Pregúntale igual, pregúntale qué es pintura acrílica. Eso no entiendo. Entonces, vamos haciendo el desarrollo. El resultado que pudieron que haber obtenido es 3. Entonces, ¿por qué me quedaría 3? A ver, aquí cabe recalcar que tenemos que resolver básicamente una integral dentro de otra integral. Pero recuerdan que esta integral ya la resolvimos. Ya sabemos cuánto es el resultado. Solamente basta con recordar lo que hicimos en la diapositiva anterior. El resultado me estuvo quedando 3x al cuadrado Menos 2x menos 1. menos 2x menos 1. Entonces, aquí sería lo siguiente. Voy a colocar aquí, todo esto de aquí va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 2x. 1. Entonces, todo esto es la integral, ¿ya? Y esto es lo que reemplazo. Y este es el resultado de la integral que acabé de resolver. Así que todo esto sería igual a la integral de 1 hasta 2 del resultado de la otra integral, que sería 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Esto integrado con respecto a x. Y si se dan cuenta, aquí tengo que resolver una integral común y corriente, una integral univariable. Entonces, esta integral me quedaría como 3x al cubo sobre 3 menos 2x al cuadrado sobre 2 menos 1 por x, integrado entre 1 y 2. Y ahora procedemos a evaluar los límites de integración. Sin antes
simplificar un poco la expresión. Entonces me quedaría como respuesta 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 2. 1 por 2, 2. Y luego le resto 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 1. Observen cómo estoy evaluando la integral. Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, háganlo, pero es lo mismo. Entonces aquí me quedaría lo siguiente: 2 al cubo 8, menos 4, menos 2, menos 1, más 1, más 1. Procedemos a simplificar. Este menos 1 se va con este más 1. Y me estaría quedando básicamente 8 más 1, 9. Menos 6. Y el resultado sería 3. Esta es la respuesta que me quedaría. Sucede que este tipo de integral que acabamos de resolver recibe un nombre particular. Se la conoce como integral iterada. En sí, los corchetes que se usaron en el ejemplo, este ejemplo que se encuentra aquí, no se suelen usar, no se escriben de manera general. Y las integrales iteradas se escriben normalmente de la siguiente manera, tal como se muestra en la diapositiva. Esta es la forma en la cual se escriben las integrales iteradas. Podrán observar lo siguiente. Sin considerar la integral externa es lo que acaba de encerrar en cada una de estas expresiones, ¿sí? Si no consideramos esta integral externa y no consideramos este diferencial externo en cada una de las expresiones, tenemos la integral que habíamos visto previamente. ¿Sí? Ahora es una integral con respecto a una función de dos variables independientes. Entonces, como recordarán, cuando tenemos una integral con respecto a una variable, de una función de varias variables, esta variable de integración no puede aparecer en los límites de la integral. ¿Sí? O sea, yo voy a tener aquí funciones que dependan de x y constantes. ¿Sí? Puedo tener cualquiera de las dos. Constantes y funciones que dependan de x, en este caso, en esta expresión, donde la constante de integración es y. En la otra integral, donde la constante de integración, donde la variable de integración es x, ¿qué ocurre? Los límites de integración son funciones que dependen de y o son constantes. ¿Sí? Así que yo no puedo tener esta variable de integración al momento de integrar. Ahora, si yo resuelvo esta integral, que fue básicamente lo que hice en el ejemplo anterior, resuelvo lo que se denominaría la integral interior. ¿Sí? Si resuelvo la integral interior, voy a obtener, en el primer caso, una nueva función que dependa de x. Y esta función que depende de x, yo la puedo integrar con respecto a x. Y sucede que los límites de integración de esta integral, que es con respecto a x, son constantes. ¿Sí? Por eso se coloca A y B, dando a entender que son constantes. O sea, los límites de la integral externa siempre son constantes. Lo mismo ocurre en la otra expresión. El resultado de esta integral va a ser una función que dependa de y. Y a esta expresión yo la puedo integrar con respecto a y. Los límites de integración también son constantes para la integral exterior, para que tengan en cuenta. Entonces, después de realizar la integración interior, básicamente lo que hemos obtenido es una integral definida ordinaria, o sea, una integral de una función univariable. Y la segunda integración, que es lo que va a producir, tal como ocurrió en nuestro caso, simplemente se produjo un número real, donde el resultado, ¿cuánto fue? 3. El resultado de toda esta integral que acabamos de hacer en el ejemplo 2 fue 3. Obtuvimos un número integral, tal cual hubiéramos resolvido una integral definida, de una función univariable. Y eso fue lo que obtuvimos al final, la integral de una función univariable, con límites de integración. En sí, tenemos en cuenta que los límites de integración de una integral iterada definen dos intervalos para las variables. Si nos enfocamos en el ejemplo que acabamos de resolver, donde recordarán que los límites de integración eran 1 y 2 para x, ¿sí? y 1 y x para y, analicemos la siguiente gráfica que se muestra a la derecha.
Como les dije, los límites de integración de una integral iterada definen dos intervalos de las variables. Un intervalo para x y un intervalo para y. Así como cuando estábamos resolviendo una integral ordinaria. Digamos que tenemos una función como esta. Mi función es la siguiente. Y yo quiero conocer la integral entre a y b de esta función. O sea, quiero conocer esto. Entonces, aquí básicamente se definió un intervalo, el intervalo que va de a a b. Y se proponía que para conocer el área se integraba de a a b la función f de x con respecto a x. Entonces, este intervalo bajo el cual estaba definida esta integral estaba definida justamente para la variable de integración, la variable x, o sea, x oscilaba entre a y b para poder conocer cuánto era esta área bajo la curva. Una idea similar ocurre en las integrales iteradas. Entonces tenemos básicamente que los límites, en este caso, indican dos intervalos para las variables. En el caso de la integral que resolvimos, observamos muy bien. La integral interior que es lo que estoy encerrando de color azul, es con respecto a y, donde el límite superior es x y el límite inferior es 1. Entonces eso quiere decir que y oscila entre x y 1, ¿sí? Y esto lo colocamos acá. Y oscila entre x y 1, ¿sí? O sea, es mayor o igual que 1 y es menor o igual que x, porque 1 es el límite inferior y x es el límite superior. Y los límites para x, haciendo referencia a la integral exterior, me indican que x oscila en cambio entre 1 y 2, donde el límite inferior es 1 y el límite superior es 2. Ahora, ¿cómo interpreto esta región R? ¿Sí? Estos van a ser los límites de mi región R. ¿Cómo interpreto? Para x sencillo, ¿sí? Simplemente lo que se hace es trazar unas rectas, ¿sí? Ya que de por sí yo podría indicar que esta desigualdad se podría expresar de la siguiente manera, ¿no? Yo podría decir que de aquí puedo obtener dos ecuaciones, x igual a 1 y x igual a 2, trabajando con la igualdad de esta desigualdad, ¿sí? Y x igual a 1, ¿qué estaría graficando? X igual a 1 grafica una recta vertical, que corta el eje x en 1, ¿sí? Y se extiende hacia el infinito, tanto positivo como negativo. ¿Qué grafica x igual a 2? Asimismo, una recta. Una recta que corta el eje x en 2 y se extiende hacia el infinito positivo como negativo, ¿sí? Ahora, si analizo lo que ocurre en y, ¿qué está pasando en y? Y se puede interpretar de la siguiente manera. Así como hicimos para x, yo podría decir lo siguiente. Que aquí tengo dos ecuaciones, trabajando con el lado de la igualdad. Voy a borrar esto. Y voy a colocar qué es lo que ocurre para y. Si trabajamos con la igualdad, yo podría decir que y es igual a 1 en el límite inferior y y es igual a ¿cuánto? A x en el límite superior. ¿Y cómo interpreto esto? Y igual a 1 básicamente se interpreta como una recta horizontal que corta el eje y en 1 y se extiende hacia el infinito positivo y negativo. Eso es y igual a 1. Y y igual a x, sabemos muy bien qué es. Se conoce como en sí la función identidad. Porque para cualquier valor de x tenemos el mismo valor en y. ¿Y qué es lo que se grafica? Se grafica la recta que vemos acá. Se grafica la función que conocemos. Y igual a x. Esta recta que se indica aquí. La intersección de todas estas rectas, ¿sí? De todas estas rectas, curvas, como lo quieran mencionar, me va a definir la región R que estoy analizando. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro?
¿Alguna inquietud? Les acabé de básicamente enseñar cómo definir la región R, utilizando integrales iteradas. Entonces, esta es la región R que se está analizando para esta integral. Porque siempre que estamos integrando, estamos analizando regiones. Y tenemos que definir nuestra región. En nuestro caso nos quedó 3. Después de analizar nuestra integral. Entonces, tengan en cuenta que básicamente una integral iterada es simplemente un tipo especial de integral definida. Básicamente podríamos decir eso, porque cuando resolvemos la integral interior, que nos queda, en este caso particular, una función de x, básicamente estamos resolviendo luego una integral de una función univariable, ¿sí? Que está definida entre dos valores, en este caso 1 y 2. Por tal motivo, se dice que una integral iterada es simplemente un tipo especial de integral definida, en el cual el integrando es también una integral, ¿sí? O sea, antes de obtener mi función univariable, ¿sí? Como resultado de la integral interior, básicamente el integrando, que sería lo que está encerrado de color azul, de la integral exterior, es de por sí otra integral. Recuerden que con una integración normal, nuestra integral de a a b de la función fx, o sea, la integral de otra función univariable, integrando se conoce como la función que se va a integrar. Entonces, para la integral exterior, la función que se va a integrar es básicamente otra integral. O sea, mi integrando de por sí es otra integral en una integral iterada. Y por lo tanto se pueden utilizar las propiedades de las integrales definidas para evaluar integrales iteradas. Y aquí al final voy a tener justamente eso. Una integral definida, univariable. Entonces ahora, una vez que hemos aprendido a definir el área de una región iterada, podemos ahora proceder a hablar acerca del área de una región plana. Aquí vamos a ver desde una perspectiva nueva un viejo problema, que es el de determinar el área de una región plana. Algo que ya aprendimos en integración de una función univariable. Vamos a considerar la región plana R, tal como se muestra en la figura de la derecha, que está acotada en X entre A y B. ¿Sí? Otra vez, aquí yo puedo decir que de esta desigualdad, que me indica que X oscila entre A y B, tengo dos ecuaciones, X igual a A y X igual a B. Y esto me grafica estas rectas, ¿sí? X igual a A y X igual a B. Entonces, como les indicaba, vamos a considerar una región plana R acotada en X entre A y B y en Y entre G1 de X y G2 de X. Aquí en cambio Y vendría a ser, se podría expresar como lo siguiente. Yo podría decir que Y oscila entre la función G1 de X y la función G2 de X. Donde cabe recalcar, por cómo está escrita la desigualdad, G1 de X es menor que G2 de X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? De la siguiente manera. G1 de X es una función donde todos sus valores siempre van a ser menores que la función G2 de X. Por eso la función G2 de X se escribe arriba y la función G1 de X se escribe abajo. La intersección de todas estas ecuaciones, X igual a A, X igual a B, Y igual a G1 de X y Y igual a G2 de X, me da la región plana que vemos a la derecha. Y básicamente el área de esta región R, esta región plana R, se podría obtener por una integral definida. Sabemos cómo analizar el área de una región plana, ¿sí? De este tipo. Yo podría decir que el área de esta región no es nada más que la integral definida de la diferencia de estas dos funciones con respecto a X. ¿Sí? Así de simple, yo podría establecer eso. Es que recuerden muy bien, esta integral se puede dividir en dos, aprovechando la linealidad de las integrales. Una integral que va de A a B
de G2 de X con respecto a X más una menos una integral que va de A a B de G1 de X con respecto a X. Entonces, cada una de estas integrales me da áreas bajo la curva. La integral de A a B de G2 de X con respecto a X, ¿qué área bajo la curva me va a dar? Me va a dar toda esta área. ¿Sí? Me va a dar toda esta área, toda el área que se encuentra entre la curva G2 de X, el eje X, y entre las rectas X igual a A y X igual a B. Me va a dar toda esta área. La integral de G1, entre A y B de G1 de X con respecto a X, me va a dar todo lo que se encuentre entre las rectas X igual a A, X igual a B, y simplemente la curva G1 de X, que sería lo que vemos acá. Todo lo que está pintado de color naranja. Sería el área que me da. Y obviamente, si yo quiero obtener el área que se encuentra entre G2 de X y G1 de X, ¿qué debo de hacer? La diferencia de estas dos áreas. O sea, en otras palabras, debo de proponer que quiero calcular la diferencia entre la integral de A a B de G2 de X y la integral de A a B de G1 de X. La diferencia de ambas, ¿qué me va a dar? La región R. Como se aprovecha la linealidad de la integral, básicamente podemos escribir esta operación como lo que vemos acá. Entonces, por eso decimos que el área de R está indicada por la integral definida que se muestra a continuación. Entonces, si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, podemos reescribir el integrando, ¿sí? Este integrando G2 de X menos G1 de X. ¿Cómo lo podemos reescribir? Lo podemos reescribir como una integral definida. Entonces, ahora vayan haciendo analogía con lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Recuerden muy bien, podemos escribir nuestro integrando como una integral definida. Concretamente, si consideramos a X fija como una constante y se deja que la variable Y varíe entre G1 de X y G2 de X, podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir lo que se muestra acá. Yo puedo plantear que tengo una integral que va de G1 de X hasta G2 de X con respecto a Y. ¿Sí? Aquí se sobreentiende que está el número 1 para que esta integral exista. La integral de esta expresión, ¿a qué será igual? A simplemente Y evaluado entre G2 de X y G1 de X. Si yo evalúo Y entre los límites de esta integral, ¿qué me quedaría? G2 de X menos G1 de X, que sería justamente esta expresión que tenemos acá. Es exactamente la misma. O sea, quiere decir que nuestro integrando puede ser escrito como una integral definida entre G1 de X y G2 de X con respecto a Y. ¿Sí? Solamente estamos reescribiendo el integrando utilizando la definición que conocemos de integral, ¿sí? Para una función univariable. Entonces, ¿qué me estaría quedando al final? Que podemos reescribir toda esta expresión como la integral que va de A a B, ya no de G2 de X menos G1 de X con respecto a X, sino como la integral que va de A a B, ¿sí? Integral que va de G1 de X con respecto a G de X, integrado con respecto a Y, ¿sí? Por la diferencial de X. Entonces yo puedo reescribir justamente esta diferencia de funciones como simplemente una integral definida con respecto a Y, donde los límites de integración son funciones que dependen de X. A la larga, si desarrollamos esta integral, ¿qué me quedaría? Al desarrollar la integral interior, ¿qué obtendría? La variable Y integrada entre G2 de X y G1 de X, me quedaría exactamente la misma expresión anterior. Donde recuerden que esta expresión anterior es para evaluar cuánto es esta región R. Entonces, eso quiere decir que podemos encontrar cuánto es el área de esa región R como una integral iterada. Ahora,
Ustedes observaron que aquí se colocó un rectángulo. Este rectángulo es simplemente una representación de la región R y me ayuda a determinar el orden y los límites de integración. Aquí ven que se ha colocado un rectángulo vertical, que no se puede colocar un rectángulo horizontal. Si colocamos un rectángulo vertical, esto implica que el orden de integración va a ser el siguiente, de y de x. O sea, el integral interior va a ser con respecto a y y el exterior va a ser con respecto a x. Porque también se puede proponer lo contrario, que el integral interior sea con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, cuando colocamos un rectángulo vertical, estamos indicando que el orden de integración va a ser con respecto a y luego con respecto a x, en donde los límites interiores corresponden a los límites o cotas superior e inferior del rectángulo. ¿Sí? Los límites interiores, o sea, los límites de la integral interior, ¿sí? Esta integral que está aquí encerrada en rojo, van a ser simplemente los límites o cotas superior e inferior del rectángulo. Este rectángulo, como podemos observar, todo el tiempo va a tener como límite inferior, sea donde sea que lo coloque, a g1 de x. Coloco g1 de x en el límite inferior de la integral. Y como límite superior va a tener a g2 de x. Coloco g2 de x en el límite superior de la integral. Cabe recalcar que este tipo de región se la llama verticalmente simple, porque los límites exteriores de integración están representados mediante rectas verticales. Entonces, así como los límites de integración interiores dependen de g1 de x y g2 de x, la integral exterior va a estar asignada en función a constantes. En este caso, entre las rectas x igual a a y x igual a b. Y por eso es que se le da el nombre de región verticalmente simple. Y de por sí, de manera general, la región R, ¿sí? La región R, para una región verticalmente simple va a estar indicada de la siguiente manera. X oscila entre constantes, A y B, mientras que Y oscila entre funciones, ¿sí? Donde las funciones, cabe recalcar, pueden llegar a ser constantes, como veremos más adelante. La otra forma de escribir a una integral iterada es mediante una región horizontalmente simple, tal como se muestra a continuación. Tenemos exactamente la misma, tenemos ahora una situación donde la región es horizontalmente simple. ¿Qué podemos apreciar a diferencia de la otra región? En esta región vemos que para x tenemos rectas, x igual a a y x igual a b. Ahora, en una región horizontalmente simple, es y quien va a estar definida mediante rectas. Y igual, ya vemos la b, y y igual a c. En una región horizontalmente simple, esto implica que el orden de integración va a ser de x de y, dando a entender que la integral interior va a ser con respecto a x. ¿Sí? Sería con respecto a x. Y los límites de esta integral interior están determinados por los límites o cotas izquierda y derecha del rectángulo representativo de la región R, que se muestra aquí. Este rectángulo representativo de la región R, sea donde sea que lo coloque, podemos apreciar que va a tener como cota izquierda todo el tiempo a esta curva que vemos acá. Esta curva de color negro, ¿sí? Es simplemente la curva H1 de X. Perdón, H1 de Y. ¿Sí? Es la curva H1 de Y. Y la cota derecha de este rectángulo es simplemente la curva H2 de Y. Como ustedes saben, en un plano XY, yo puedo graficar a una función que dependa de X como a una función que dependa de Y. ¿Sí? Es simplemente cómo se elige la variable dependiente. Entonces, estos de aquí son los límites que yo coloco en mi integral, H1 de Y y H2 de Y. Y es que a este rectángulo, o sea, a esta región se la llama horizontalmente simple porque los límites exteriores de la integral exterior, que en este caso es con respecto a Y, representan rectas horizontales, donde podemos observar que
La recta horizontal menor sería y igual a c y la recta horizontal mayor sería y igual a d. Por lo tanto, los límites de la integral exterior serían desde c hasta d. Y eso querría indicar que mi región R se representaría de manera general de la siguiente manera. En Y oscilando entre C y D y en X entre H1 de Y y H2 de Y. Entonces, a continuación podemos observar cómo las integrales iteradas utilizadas en estos dos tipos de regiones se resumen de la siguiente manera. Entonces, para el área de una región en el plano, tenemos que si la región R está definida por por X entre A y B y por Y entre G1 de X y G2 de X, donde G1 y G2 de X son continuas en el intervalo cerrado A, B, la región R va a estar indicada mediante el siguiente cálculo. Y aquí se considera que tenemos una región verticalmente simple. La otra opción que puede ocurrir es que la región R esté definida en Y entre C y D, y en X entre H1 de Y y H2 de Y, donde H1 y H2 son continuas en el intervalo que va de C a D, y la región R estaría representada ahora de la siguiente manera, donde aquí estamos analizando una región horizontalmente simple. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en estos dos tipos integrales, el orden de integración es distinto. El orden de y de x corresponde a una región verticalmente simple, y el orden de x de y corresponde a una región horizontalmente simple. Ahora vamos a analizar el siguiente caso. Me piden que utilice una integral iterada para representar el área del rectángulo que se muestra en la siguiente figura. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Es simplemente que represente mediante una integral iterada el área del rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo, ¿sí?, identificado en un plano XY. En X, simplemente podemos observar, o sea, esta región R, podemos decir que en X oscila entre A y B, y en Y oscila entre C y D. Por obvias razones, podemos calcular la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y para los lados del rectángulo. La distancia en el eje X, ¿cómo va a estar dada? Mediante la resta de B con A. ¿Sí? Si yo resto B con A, obtengo esta longitud, y en Y, si resto D con C, obtengo esta longitud. Yo de por sí podría decir que el área de este cuadrado, ¿a qué sería igual? Lado por lado, ¿no? Esto sería igual a B menos A por D menos C. Es lo que yo podría deducir. O sea, mi respuesta tiene que ser igual a lo siguiente. Entonces, ¿cómo puedo representar esto mediante una integral iterada? Entonces yo diría que el área de la región R, mediante una integral iterada, puede tener dos formas. Y todo depende del límite de integración, todo depende del límite de integración, o sea, de cómo cojo los límites de integración. Puede ser una integral con respecto, o sea, puede ser el orden de x de y como el orden de y de x. Si yo coloco el orden de x de y, la integral interior van a ser funciones con respecto a y, ¿sí? Van a ser funciones con respecto a y. O sea, h1 de y hasta h2 de y. Y la integral exterior van a ser constantes, habíamos dicho de C a D. La otra opción es que ahora yo elija el otro orden. Y si elijo el otro orden, la integral interior va a ser con respecto
a G1 de X y G2 de X, mientras que la integral exterior va a ser con respecto a las constantes X igual a A y X igual a B. Vemos qué ocurre en cada caso. La primera integral, ¿cómo me quedaría? Resuelvo la integral interior. Me quedaría integral de C a D, y la integral interior sería igual a ¿cuánto? Si yo integro H1 de Y hasta H2 de Y a la diferencial de X, el resultado va a ser X nada más, evaluado entre H1 de Y y H2 de Y. Y esto de aquí, después de evaluarlo, lo integro con respecto a Y. Entonces, eso quiere decir que tengo que definir cuáles son aquí mis funciones. ¿Cuánto sería H1 de Y y H2 de Y? En este caso, yo podría decir que H1 de Y es igual a C, mientras que H2 de Y es igual a D. O sea, son constantes en este caso. Son simplemente constantes. Y puede ser que sí, mi función sea una constante. Así que esto sería D, esto sería C, en este caso particular, con el orden de X de Y. Entonces mi integral sería igual a lo siguiente. Me estaría quedando como resultado una integral de C a D. Aquí sería, déjenme colocarlo de esta manera, H1 de Y sería igual a A y H2 de Y sería igual a D, a B. Entonces aquí reemplazando, aquí sería simplemente A, acá sería B, y la integral me quedaría simplemente como B menos A, integrado con respecto a Y. ¿Y cómo se resuelve esta integral? B menos A es una constante. Esto estaría siendo multiplicado por Y estaría siendo evaluado entre C y D. ¿Sí? Entre las rectas horizontales Y igual a C y Y igual a D. Tengan en cuenta que esta primera integral está siendo analizada como una región horizontalmente simple. Porque las rectas para Y son horizontales. Entonces aquí me quedaría como resultado simplemente B menos A por D menos C. Es básicamente lo mismo que escribí previamente. Hacemos el mismo análisis, pero ahora utilizando una región verticalmente simple. Si utilizamos una región verticalmente simple, ¿qué va a ocurrir? Ahora, recuerden muy bien que en una región horizontal, verticalmente simple, tenemos que existen las rectas X igual a A y X igual a B. Entonces aquí tengo la recta X igual a A y X igual a B, que cortan al eje X. Y para Y tengo funciones que serían las siguientes. Serían G1 de X igual a C y G2 de X igual a D. En este caso son constantes, no hay ningún problema al respecto. Así que siguiendo con el desarrollo, me quedaría la integral interior simplemente igual a Y, y eso estaría evaluado entre G1 de X y G2 de X. G1 de X es C y G2 de X es D. Así que evalúo los límites y me quedaría integral de A a B de Y evaluada entre D y C, o sea, de D menos C, y esto integrado con respecto a X. Entonces, al evaluar esta última integral, me quedaría D menos C, que es una constante, por X evaluado entre A y B. Y al evaluar esta integral, ¿qué me quedaría? Me quedaría D menos C por B menos A. Que sigue siendo el mismo resultado. Entonces, aquí básicamente, ¿qué hemos notado? Que si los cuatro límites de integración son constantes, porque son constantes porque simplemente lo que me define a mis límites de integración son rectas, ¿sí? Tanto para X y para Y, son simplemente rectas. Entonces son constantes los límites de integración. La región de integración va a ser simplemente rectangular. ¿Sí? Este es el caso más sencillo que podemos ver en integrales iteradas. ¿Hay alguna inquietud? O que no quede claro, me comunico. Entonces continuamos. Ahora vamos a hacer algo más complicado.
En este ejemplo, me piden utilizar una integral iterada para hallar el área de la región limitada o acotada por las gráficas. F de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x. Entre x igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. Entonces, intenten hacer este desarrollo. Un bebecito. Oye, yo no sé quién es, que son hermosos. El otro día casi no me gusta esa rayadita. Pero si tú ya lo miras y esa rayadita también se está haciendo bonito. El negrito, que tiene unas rayitas que son muy bonitas. Yo que se saca la cara bonita de la cara. Sí. Tiene una cara bonita, pero. Mira. Ah, mira. No es que la Lisa se acercó. Estaba brava. Chica celosa con tu niña. Pero si no es celular. Sí, ella también es amiga de nosotros de hace añísimos, como quien dice, ya somos y amigas todas tres. Entonces, ayer íbamos hablando de la ella y nos veíamos, o sea, así que desde cuándo somos amigas. No para todos, sino sí. Mana, eso me carga todo y se causa espacio de achí, de su moco. ¿Qué culpa tengo? Aquí, en ese lugar, tienes que limpiar, porque es un día. Lo único que te puede estar haciendo daño es la mierda que está ahí. Pero si esa mierda está ahí. Yo le digo que tengo tapada la nariz, que sufro con respiración. ¿Qué? No voy a decir nada más. Más para aquí, no, no. Me guardo mirando un poco de ropa que no me. El que es una falda para. Se le hizo esa falda con esa reactura de la zona de la piel. Le eché.
o acotada por las funciones seno de x y coseno de x entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Y luego sí será indispensable que haga un análisis gráfico. Ya luego les diré por qué. Pero vamos a iniciar con la parte más sencilla. Entonces, como les dije, la gráfica la pueden realizar como no. Aquí lo importante es establecer el orden de integración. ¿Sí? Como ustedes saben, nosotros podemos tener dos tipos de integrales iteradas. Quinta generación de iguales acompañados de una gráfica todavía mejor, la RTX 3050 Ti. Uno sería con el orden de y de x y el otro sería con el orden de x de y. Con el orden de y de x hay que tener en cuenta las constantes, ¿no? Perdón, las funciones. Aquí tendremos lo siguiente, déjenme escribir esto a la derecha. Tendremos que x oscila entre constantes a y b, y y simplemente sería equivalente a lo siguiente, quedaría g1 de x hasta g2 de x. ¿Sí? Quedaría g1 de x hasta g2 de x. Y la otra integral que yo puedo tener es integral de y integral de Tengo h1 de sueño. y hasta h2 de y. Sí, Todos los tipos de integrales que yo puedo obtener como resultado. Entonces, cualquiera de ellas debería llevarme a la respuesta, pero no siempre es el caso. En los siguientes ejercicios veremos por qué. Y por eso es que tenemos estas dos alternativas, porque si una falla, la otra nos puede llevar de una manera más rápida a la respuesta. Entonces, el orden más convencional es el del rectángulo verticalmente simple. ¿Sí? Ese es el orden más convencional, el del rectángulo verticalmente simple. Entonces, podríamos partir del rectángulo verticalmente simple, tratar de graficarlo, y teniendo en cuenta lo que dicen, que la curva seno es la cota superior, ¿sí? Y la curva coseno es la cota inferior. Eso es una información bastante útil. Podría decir que en base a esto, tal vez mi curva seno venga de la siguiente manera y mi curva coseno venga de la siguiente manera. Porque la curva seno es la cota superior. Aquí tendríamos seno de x y acá abajo tendríamos coseno de x. ¿Sí? Entonces, como voy a utilizar el orden de y de x, me deshago de la otra integral, no la tomo en cuenta, y procedo a analizar mi rectángulo vertical. Cuota superior, seno de x, cuota inferior, coseno de x. Eso quiere decir entonces que coseno de x va a ser igual a g1 de x para mi integral iterada, y seno de x va a ser igual a g2 de x para la misma integral. Entonces procedemos a reemplazar. ¿Qué tendré aquí? Integral de a b. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? El valor de a y b dependerían de lo que vemos acá. Me dicen que x es igual a pi cuartos y x es igual a 5 pi cuartos. Por obvias razones se nota que pi cuartos es menor que 5 pi cuartos, ¿no? Porque 5 pi cuartos es 5 veces pi cuartos. Entonces, tengo que la integral exterior tiene estos límites de integración, mientras que la integral interior tiene los siguientes límites de integración, que serían coseno de x y seno de x. Y este sería el planteamiento para encontrar justamente esa área, ¿sí? Para encontrar mi integral iterada. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces, esto quiere decir que mi región R en X oscila entre A y B
y en Y oscila entre coseno de X y seno de X. Y procedemos a resolver. ¿Qué me quedaría? Integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de Y evaluada entre coseno de X y seno de X. Procedemos con la evaluación. Me quedaría integral de pi cuartos a 5 pi cuartos y evaluamos a Y, quedándome seno de X menos coseno de X, integrado con respecto a X. Y ahora procedemos a integrar esta expresión. La integral de seno, ya debemos saber cuánto es menos coseno de X. Y la integral del coseno es simplemente seno de X. Entonces me quedaría lo siguiente, evaluado entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Listo. Ahora procedemos a evaluar. Vamos borrando, ya no me sirve. Y vamos a ver lo que ocurre cuando evalúe estos límites. Entonces me quedaría menos coseno de 5 pi cuartos menos el seno de 5 pi cuartos menos, o el valor del límite inferior me quedaría menos coseno de pi cuartos menos el seno de pi cuartos. Entonces, ¿cuánto sería el coseno de 5 pi cuartos? El coseno de 5 pi cuartos sería igual a simplemente menos raíz de 2 sobre 2. Aquí coloco menos, que multiplica a menos raíz de 2 sobre 2. El seno de 5 pi cuartos es lo mismo. Aquí colocaría menos raíz de 2 sobre 2. Coloco signo negativo. ¿Cuánto me quedaría al evaluar el límite inferior? El coseno de pi cuartos sería igual a raíz de 2 sobre 2. Aquí me quedaría menos raíz de 2 sobre 2. Y el seno de pi cuartos sería lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Sigo simplificando la expresión y me quedaría simplemente más raíz de 2, más raíz de 2. Aquí podría escribir 2 veces raíz de 2 sobre 2. Menos 2 veces raíz de 2 sobre 2. Si simplifico, esto es número 2 en cada una de las expresiones. Y me quedaría como respuesta simplemente lo siguiente. Quedaría raíz de 2 más raíz de 2 y simplemente tendría como respuesta 2 veces raíz de 2. Entonces aquí sería el resultado de mi integral. O simplemente 2.828 unidades. ¿Sí? Esto de aquí sería aproximadamente igual a 2.828 unidades. Más gente pierde más. ¿Hay alguna inquietud? A mí me pagan mensual, ¿verdad? Pero sin embargo, no me quiere pagar $15 y está pagando prácticamente. Entonces continuamos.
Interés. A mí me conviene, porque a mí me conviene. ¿Ya cuándo me se va pagando interés? $15. ¿Y cuánto va pagando interés? Primero me debía 25. Cuando me debe 25, con $5 mensualmente, cuando me debe 15. Ya. Y me decían, aquí era muy Cabe recalcar que, y ya nomás como les había indicado, Ya la está en región contra. de Ya está en contra del recurso. integración de una integral no necesariamente debe estar acotada por rectas. pero por eso digo, yo les tengo pena, pero ellos no se tienen pena, porque ellos les gusta Justamente la buena vida. aquí tenemos Como marranita, le digo a la a la región que acabamos de integrar mediante la integral iterada. Vemos a la curva, que sería seno de x de color gris, y la curva coseno de x, que es la que sería de color negro. Vemos la región de integración que está definida en x, entre pi cuartos y 5 pi cuartos, ¿sí? Y esta x sería mi región R. Vemos el respectivo rectángulo representativo para una región verticalmente simple. Se supone que se considera verticalmente simple porque está acotada por rectas verticales en X. Oye, ¿dónde va? Entonces, nosotros simplemente indicamos que, o sea, de acuerdo a lo que estamos observando en nuestra región de integración, y la definimos como verticalmente simple, lo podemos llamar así aun cuando no tiene rectas verticales como fronteras izquierda y derecha. Observemos muy bien las fronteras de esta integral, hacia la izquierda y la derecha. Y la comparamos con la definición que utilizamos previamente, ¿no? Para definir el orden de y de x en una región verticalmente simple. Aquí nosotros pudimos observar que la región izquierda, o sea, el límite izquierdo y derecho, eran rectos. Pero acá, en esta región, no son rectos. Sin embargo, podemos seguir llamándola como una región verticalmente simple, aun cuando no tiene rectas verticales como fronteras izquierda y derecha. Y es que lo que hace que la región sea verticalmente Y la simple es que mesa está queda limitada o no. acotada superiormente e inferiormente por gráficas de funciones de x, o sea, coseno de Pero x ya y no se seno de vende, ya x. no, pues. Si Y todas es están que de por repartidas sí, allá. si yo lleno esta Y eso que me decía que región faltaba la moto, no, ya me voy porque con tengo sueño, sí, el día anterior tampoco tenía. rectángulos verticales, ¿Dónde se metió? Ay, mamá, pero nariz. lleno toda esta región con rectángulos verticales, yo podré darme cuenta que lo mucho que yo me puedo ir hacia la izquierda o lo mucho que yo puedo colocar rectángulos verticales hacia la izquierda va a estar limitado por justamente la recta x igual a pi cuartos. Y algo así ocurre cuando estoy colocando rectángulos verticales hacia la derecha. Al máximo valor que yo puedo llegar, ¿sí?, como límite derecho de mi rectángulo es x igual a 5 pi cuartos. Por eso se dice que en x oscila entre estas dos cantidades, pi cuartos y 5 pi cuartos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me piden que haga una comparación de diferentes órdenes de integración y que dibuje ahora vamos a dibujar la región cuya área está representada por la siguiente integral. Yo puedo dibujar el área nada más con ver la integral, porque el área simplemente va a estar definida por los límites de mi integral. Observando el orden de integración, yo puedo tranquilamente graficar dicha área. Después me piden hallar otra integral iterada que utilice el otro orden, el orden de y de x, para representar la misma área y mostrar que ambas integrales dan el mismo valor. Entonces intenten desarrollar. Dice mamá, ¿no?
Más. Estoy ocupado. No queda usted. Ajá. No le puedo pantalla. Ay, me bonita. Dice, la cara me está diciendo que la Ariana le había dado sus zapatos antes de que salgan en el colegio. No, ya por el día. Igual que las esposas. Sí, igual que las esposas ya está pariendo. Yo pensé que era pariendo. ¿Qué? Pero que la... Ay, pensé que tú sabías. Bueno, entonces vamos con este desarrollo. El primero es notar el orden de integración para mi integral. El orden es de x de y. Si el orden es de x de y, la región de integración va a estar indicada de la siguiente manera. Para y constantes, ¿sí? Para y tendríamos constantes. O sea, y va a oscilar entre 0 y 2. Y para x tendríamos función. X va a oscilar entre y al cuadrado y 4. Entonces, ya conozco cuál es el orden de integración. Me piden dibujar la región cuya área está representada por esta integral. Entonces, de aquí tengo que obtener 4 ecuaciones.
para poder graficar mi región. La primera ecuación es 0 menor o igual que y menor o igual que 2. Yo puedo trabajar con las igualdades y plantear las ecuaciones y igual a 0 y y igual a 2, que me van a dar dos rectas horizontales. De la otra ecuación, de la otra desigualdad, puedo plantear en que y al cuadrado menor o igual que x menor o igual que 4 me puede dar dos ecuaciones. Una de ellas sería x igual a y al cuadrado y la otra sería x igual a 4. X igual a 4 sabemos que nos va a dar una recta vertical. Pero x igual a y al cuadrado, ¿cómo lo interpretamos? Si analizamos solamente x igual a y al cuadrado, de por sí, tal como está planteada la ecuación, no está mal, está bien, solamente me dan a entender que para esta ecuación la variable dependiente es x y la variable independiente es y. Eso es todo. Pero usualmente no graficamos de esta manera. Graficamos siempre de tal forma que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces, vamos a despejar x. ¿Qué implica despejar x? Vamos a despejar y. ¿Qué implica despejar y? Dejarla sola en el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Sin estar elevado a ninguna potencia que no sea 1. Entonces, por eso va a hacer eso. ¿Cómo despejaría de aquí y? Elevo a la 1 medio ambos lados de la ecuación. Entonces, al hacer esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría que y va a ser igual a ¿qué cosa? Me quedaría simplemente y va a ser igual a x elevado a la 1 medio, o sea, y va a ser igual a raíz cuadrada de x. Pero si observamos la ecuación, detenidamente, me dice básicamente que x es igual a y al cuadrado. O sea que para cualquier valor que yo ingrese de la variable independiente en esta ecuación, que es y, ya sea positivo o negativo, siempre voy a tener un valor positivo en x. Y lo mismo deberíamos intentar representar acá. Entonces, ¿cómo representaría esto? Simplemente colocándole acá adelante un signo positivo o negativo. De esta manera doy a entender que el dominio de y son todos los reales. ¿Sí? Son todos los reales. Y que voy a obtener simplemente que puedo llegar a obtener para y tantos valores positivos como negativos. Entonces, de esta manera, yo ya tengo una mejor idea de cómo graficar a y. ¿Sí? Yo podría decir que y también se grafica, o sea, perdón, que x igual a y al cuadrado, es lo mismo que colocar y igual a más menos raíz cuadrada de x. Y es que básicamente x igual a y al cuadrado es casi lo mismo que colocar y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Sabemos que x igual a y al cuadrado grafica una parábola. X igual a y al cuadrado también grafica una parábola, pero lo hace de manera horizontal. Entonces, si hacemos la respectiva gráfica, tendremos lo siguiente. Vamos a colocar eje X, eje Y. Y vamos a colocar las rectas horizontales para Y. Y igual a 0 y Y igual a 2. Grafican rectas horizontales. Y igual a 0 es una recta que corta al eje X. Y igual a 2. Perdón, Y igual a 0 es una recta que pasa por el eje X. Y Y igual a 2 es una recta que corta el eje Y en 2. Y tenemos Y igual a 2 y Y igual a 0. Y luego de eso vamos a colocar la otra función sencilla, que sería x igual a 4. X igual a 4 sería simplemente una recta horizontal que corta el eje X en 4. Y ahora coloco justamente x igual a y al cuadrado, que se puede escribir como y igual a más menos raíz cuadrada de x. Entonces, raíz cuadrada de x se podría colocar de la siguiente manera. Esto aquí sería raíz cuadrada de x, más raíz cuadrada de x, y menos raíz cuadrada de x sería lo contrario. Esto de aquí sería menos raíz cuadrada de x. Por eso les decía que x igual a y al cuadrado grafica una parábola horizontal.
Entonces, también es muy obvio que tenemos que hacer coincidir los puntos, ¿sí? Como yo sé que esta curva azul, que representa raíz cuadrada de x, corta justamente, o sea, o pasa por la intersección de las rectas y igual a 2 y x igual a 4. Porque simplemente puedo coger la función raíz cuadrada de x y evaluar x igual a 4. Si yo evalúo raíz cuadrada de x igual a 4, ¿cuánto me quedaría? 2. O sea, justamente pasaría por este punto. ¿Sí? Este punto tiene coordenadas 4,2. Si se dan cuenta, la otra sección de la parábola, ¿sí? Menos raíz cuadrada de x, es una curva que no se encuentra limitando mi región R. Mi región R básicamente sería esta que se encuentra acá, indicada en Y entre 0 y 2, y limitada en Y entre 0 y 2, y en X entre Y al cuadrado y X igual a 4. Y es que recuerden que el orden de X de Y lo utilizamos para representar regiones horizontalmente simples. Aquí puedo colocar un rectángulo representativo de mi región horizontalmente simple. Entonces recuerden que en una región horizontalmente simple tenemos lo siguiente. Los límites interiores hacen referencia a justamente la cota izquierda y cota derecha de mi rectángulo verticalmente simple. La cota izquierda, tal como podemos observar, toca a la parábola, ¿sí? Sería y al cuadrado, ¿no? Recuerden muy bien que y al cuadrado lo estoy escribiendo como más menos raíz cuadrada de x. En sí la cota izquierda toca a y al cuadrado. Y la cota derecha, o sea, todo el tiempo la cota izquierda toca a y al cuadrado, indistintamente de dónde coloque el rectángulo. Siempre le va a tocar a y al cuadrado. Mientras que la cota derecha, ¿quién toca? Toca a la recta x igual a 4. Todo el tiempo toca a la recta x igual a 4. Lo único que varía es la cota izquierda, ¿sí? Y varía en función de y al cuadrado. Y recuerden que los límites exteriores van a estar dadas por rectas horizontales. En este caso, y igual a 0 y y igual a 2. Y es que los rectángulos que yo coloque aquí van a llenar este espacio tocando en la cota inferior a y igual a 0 y en la cota superior y igual a 2. ¿Sí? Esa es la lógica detrás de esto. O sea, indistintamente de cuántos rectángulos yo coloque aquí, la cota inferior de todos estos rectángulos iría desde y igual a 0 hasta y igual a 2. Y así es como representamos a esta región, ¿sí? Que me piden integrar. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces, una vez que ya representamos a la región, me piden hallar otra integral. Bueno, alguien indica que este problema es más de razonar que de resolver. Bueno, en realidad todo el problema es de razonar. ¿Sí? Y es simplemente identificar cuál es la región que vamos a integrar. Entonces, continúo. Después me piden hallar otra integral iterada, pero con el orden de y de x, para representar la misma área y mostrar que ambas integrales dan el mismo valor. Entonces, si ahora quiero cambiar el orden de integración, lo puedo llevar a cabo. ¿Esto qué implicaría? Que ya no voy a utilizar una región verticalmente simple, pero horizontalmente simple, sino que voy a utilizar una región no voy a utilizar una región horizontalmente simple, sino que voy a utilizar una región verticalmente simple. ¿Sí? Representada como este rectángulo. Y ahora hagamos el mismo análisis para esta misma región, que ya sé cuánto es. ¿Sí? Ya sé cuánto es mi región, así que voy a hacer el análisis respectivo, pero considerando una región verticalmente simple. Las curvas, las rectas, son las mismas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se escribe una integral iterada para una región verticalmente simple? ¿Qué? ¿Qué no? Una región verticalmente simple implica el orden de y de x. Mira ese cojón que está afuera, de forma general. En x oscila entre a y b, y en y oscila entre g1 de x y g2 de x. Entonces, tengo que definir cuánto es mi región R.
Entonces vamos con lo más sencillo, las constantes. ¿Yo qué puedo decir acerca de estos rectángulos? Sí, verticales. Estos rectángulos verticales van a llenar todo este espacio, toda esta región, yendo de izquierda a derecha, desde x igual a 0, porque no puedo irme más a la izquierda, y lo máximo que puedo tocar es a la recta x igual a 0, ¿sí? La recta x igual a 0 representaría el eje y, ¿sí? Sería la recta x igual a 0 hasta x igual a 4. Aquí voy a colocar la recta x igual a 0. Que sería la recta x igual a 0. ¿Sí? Recuerden, x igual a 0 grafico una recta vertical. En este caso, como podemos observar, el rectángulo que yo coloque aquí, para llenar toda esta región R, como mínimo, al lado izquierdo va a tocar a x igual a 0. ¿Sí? Más allá no puede, porque ya estaríamos hablando de otra región. Entonces, en x oscilaría desde 0 hasta llegar al máximo valor que podemos a la derecha, que sería x igual a 4. Así es. Ahora, ¿qué ocurre con y? En y tenemos que observar lo que sería la cota inferior y cota superior, y ver cómo varía. La cota inferior podemos observar que indistintamente de dónde coloque el rectángulo, siempre es la misma. ¿Cómo identifico esta cota inferior? Simplemente yo digo que es igual a la función simplemente 0. G1 de x representa básicamente la ecuación y igual a 0. ¿Y y igual a 0 qué es? El eje x. Y es que básicamente este rectángulo tiene como cota inferior al eje x. Entonces, para y oscila entre 0. ¿Y qué ocurre con la cota superior? Me estaban llamando y... A medida que yo voy colocando rectángulos, puedo observar que la cota superior sí cambia todo el tiempo, no es la misma. ¿Y cambia en función de qué? En función de la curva que estoy colocando aquí, que sería raíz cuadrada de x. ¿Sí? O sea, en sí, con respecto a la parábola y al cuadrado. Pero recuerden muy bien que yo no puedo escribir como límite superior una función donde la variable sea la misma que la función integral. Debo de colocar una función donde la variable sea distinta a la función integral, para la integral interior. Entonces, sería una función con respecto a x. Entonces, sucede que y al cuadrado se puede escribir, perdón, x igual a y al cuadrado se puede escribir como más o menos raíz cuadrada de x. En este caso, como nos damos cuenta, la cota superior solo toca raíz cuadrada de x. No toca menos raíz cuadrada de x, ni siquiera lo hace la cota inferior. Entonces, por ese motivo se dice que la región oscila en x entre 0 y 4 y en y entre 0 y raíz cuadrada de x. Y ahora mi integral se vería de la siguiente manera. Yo simplemente reemplazo los valores y colocaría que mi integral sería la siguiente. En x oscilaría entre 0 y 4, en G1, en y oscilaría entre 0 y raíz cuadrada de x. ¿Hay alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? No. Ya hice la otra parte del problema. Y ahora me piden mostrar que ambas integrales dan el mismo valor. Vamos a hacer eso. Entonces recuerden cuáles son las dos integrales que voy a resolver. Voy a resolver esta integral y la de acá. Si tienen alguna inquietud me comunico. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a hacer el desarrollo en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a la región en cuestión que estuve graficando. Pero voy a proceder a realizar la primera integral. El área va a ser igual a la integral de 0 a 2, integral de y al cuadrado hasta 4, de x de y. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? De la siguiente manera, la integral interior sería simplemente x, evaluado entre y al cuadrado y 4, integrado con respecto a y. Continuando, ahora evalúo los límites y me quedaría simplemente 4 menos y al cuadrado, integrado con respecto a y. La ecuación integral con respecto a y, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4y menos y al cubo sobre 3,
evaluado todo esto entre 0 y 2. Procedo a evaluar. Me quedaría 4 por 2 menos 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 0 menos 0 al cubo sobre 3. Ya de por sí podemos identificar que esta cantidad es 0 y me quedaría como respuesta simplemente 8, que 4 por 2 8, menos 8 tercios. Entonces aquí me quedaría 24 menos 8 sobre 3. Entonces me quedaría como respuesta 16 tercios. Sería la respuesta, 16 tercios. Esto de aquí sería aproximadamente igual a 5.33, 33, etc. Entonces, este es el resultado utilizando la primera integral. La otra integral debería darme la misma respuesta si utilicé, o sea, coloqué bien los límites de integración. Entonces, la otra integral es una integral como la siguiente, una integral que va de 0 a 4 y de 0 a raíz cuadrada de x. Y el orden cambia, obviamente. ¿Qué me quedaría aquí como respuesta? Para la integral interior sería simplemente y evaluado entre 0 y raíz cuadrada de x. Continuando, me quedaría simplemente integral de 0 a 4 de raíz cuadrada de x menos 0, integrado con respecto a x. ¿Sí? Y aquí, bueno, ya sabemos que raíz cuadrada de x, ¿cómo se puede escribir? Raíz cuadrada de x lo podemos escribir como x elevado a la 1 medio, e integramos esto. ¿Qué me quedaría como respuesta? Simplemente x elevado a la 3 medios sobre 3 medios, evaluado entre 0 y 4. Continuando, me quedaría 2 tercios, dividido la fracción, me quedaría 2 tercios, que estaría evaluado en 4 elevado a la 3 medios menos 0 elevado a la 3 medios. Entonces, continuando, aquí me quedaría 2 tercios, que sabemos que 0 elevado a cualquier cantidad sigue siendo 0, por sí es 0, me quedaría 2 tercios, que estaría multiplicando lo siguiente. 4 elevado a la 3 medios. Esto de aquí lo podría escribir de la siguiente manera, lo podría escribir como raíz cuadrada de 4 elevado al cubo. A su vez, esto se puede escribir de la siguiente manera. Aquí colocaría 2 tercios por raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado por 4. Entonces, si se dan cuenta, yo podría escribir 2 tercios que multiplica a, sería 4 elevado al cuadrado, o sea, dentro de la raíz cuadrada me quedaría 4, y raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Me quedaría como respuesta 2 por 4, 8, 8 por 2, 16 tercios. Exactamente la misma cantidad. Entonces, el desarrollo fue adecuado. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? Algo que no quede claro, me comunique. Si no hay inquietudes, continuamos. Alguien pregunta si siempre debe quedar el mismo resultado y la respuesta es sí. Siempre debe de quedar la misma respuesta. Lo que puede llegar a ocurrir es lo siguiente. Es que si estamos resolviendo la integral con cierto tipo de orden de integración, puede ser que no podamos llegar a la respuesta. Porque tal vez nos toque utilizar otras técnicas que no conocemos para resolver la integral. Es que no se puede resolver mediante, o sea, no se pueden resolver todas las funciones con las técnicas que conocemos de integración. Tengan presente eso. Entonces, ante un caso como eso, lo que hay que hacer es simplemente resolver por el otro orden de integración. Y lo más probable es que nos lleve la respuesta correcta. Entonces, lo que les digo es que en algunas circunstancias podría llegar a ocurrir de que un orden de integración no sea el que nos lleve a la respuesta, porque simplemente no podemos resolver la integral que nos quede. Y nos tocaría desarrollar el desarrollo, o sea, nos tocaría hacer el desarrollo mediante el otro orden de integración para que la integral sea más sencilla de resolver. Entonces continuamos.
Aquí vemos también cómo sería el rectángulo verticalmente simple, tal como les indiqué previamente. Entonces aquí tenemos otra integral. Aquí me dicen que tenemos un área representada por dos integrales iteradas. ¿Cómo es? Mire, el tiempo no nos va a alcanzar, así que les voy a explicar el desarrollo de este problema y luego ustedes pueden encontrar la integral. Les voy también a dejar una tarea referente a lo que acabamos de hacer. Me piden que haya el área de una región R que se encuentra bajo una parábola. La parábola es 4x menos x al cuadrado. Y justamente esta región R se encuentra bajo la parábola, sobre el eje X y sobre la recta y igual a menos 3x más 6. Lo que ustedes van a hacer a continuación es graficar todo esto. Si no tienen una calculadora gráfica, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Aquí cuando me dicen sobre el eje X, me están indicando básicamente la ecuación y igual a 0. ¿Sí? Tengan presente esto. Y me dicen que la región R se encuentra bajo la parábola, sobre el eje X y sobre la recta. O sea, haciendo un bosquejo de esto, digamos, aquí tengo mi parábola, ¿sí? Esta sería mi parábola, este de aquí sería el eje X, porque el eje X sabemos que, o sea, es una recta horizontal, y tengo mi recta menos 3x más 6. El hecho de que tenga el valor de menos 3 implica que la pendiente es negativa, así que tal vez mi recta se vería de la siguiente manera. Esto es un bosquejo de la situación, ¿sí? Esto es un bosquejo nada más. Entonces, esto aquí me da a entender algunas cosas. Si yo tengo una calculadora gráfica para poder ver exactamente cuánto es el área, y de por sí todas estas ecuaciones encierran a la región R, hay algunas intersecciones que yo debo de conocer. Por ejemplo, debo de conocer dónde esta recta corta a la parábola y al eje X, así como dónde esta parábola corta al eje X. Y la recta, bueno, que fue básicamente lo que dije previamente. Y dónde esta recta corta la parábola y el eje X. Entonces no hace falta que haga todos esos cálculos. Simplemente cuando ya calcule dónde la recta corta la parábola y el eje X, ya encontré 2 puntos. O bueno, dependiendo de dónde corta la parábola, 3 puntos. Y luego donde la parábola corta el eje X, ya encontré todos los puntos donde se encontraría mi región R. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer a continuación? Proceder a observar dónde está parábola y recta se intersecan y dónde cortan al eje X. Lo más sencillo sería ver dónde cortan al eje X. ¿Sí? Eso es lo más sencillo de todo. Entonces, ¿dónde cortan al eje X? Lo hacen cuando ¿quién es igual a 0? Cuando y es igual a 0. ¿Sí? Cuando tanto la recta como la parábola cortan al eje X, esto ocurre cuando y es igual a 0. Entonces, simplemente en cada ecuación, y igual a 4x menos x al cuadrado, procedo a hacer que y sea igual a 0 y procedo a encontrar dónde ocurre que los valores de y son iguales a 0 para esta parábola. Lo mismo hago con la recta y igual a menos 3x más 6. Le igual a 0 y voy a encontrar dónde esta recta corta al eje X. Finalmente, lo que debería hacer también es proceder a buscar la intersección entre la recta y la parábola. ¿Cómo hago esto? Igualando los valores de y de ambas ecuaciones. O sea, digo que y es igual a y porque quiero encontrar la intersección de estas dos ecuaciones y planteo 4x menos x al cuadrado es igual a menos 3x más 6. Y voy a encontrar el punto o los puntos donde esta recta corta a la parábola. ¿Sí? En total debería obtener 4 o 3 puntos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esa es la manera como tienen que hacerlo. Y llegaríamos a obtener lo siguiente. Una vez identificada la región R, se van a dar cuenta de esto. Aquí ustedes ven que se ha dividido a toda la región en dos regiones. ¿Por qué? Si se decide utilizar un rectángulo verticalmente simple, nos vamos a dar cuenta que no todo el tiempo la cota inferior es la misma. Si se dan cuenta, a medida que yo voy llenando de rectángulos verticales, justamente toda mi área, comenzando desde la izquierda, va a llegar a un punto donde la cota inferior ahora se convierte en el eje X y deja de ser la recta. Y esto no puede ocurrir en el desarrollo de una integral. Los límites deben de ser constantes, o sea, me refiero a que deben de ser siempre la misma función, deben de tener siempre el mismo valor. Entonces, debido a esta situación, ocurre
que yo debo de dividir a mi región en dos, R1 y R2, donde en R1, si se dan cuenta, la cota inferior todo el tiempo viene a ser la recta. Aquí tenemos la primera integral representa R1, que es menos 3x más 6. Y si se dan cuenta, la cota superior todo el tiempo es la parábola, que es la de color negro, 4x menos x al cuadrado, ¿sí? Hasta esta zona. Si se dan cuenta, hasta esta zona donde está esta recta, todo el tiempo es la parábola. Y las cotas para x, para esta integral, irían desde x igual a 1 hasta x igual a 2 máximo, porque a partir de x igual a 2 a la derecha, la cota inferior del rectángulo vertical cambia, deja de ser la misma. Y esto le añado la región R2, que también la analizo con un rectángulo verticalmente simple, ¿sí? Que sería lo más sencillo, lo pueden analizar con otro rectángulo, y ocurriría que para la integral interior, la cota inferior todo el tiempo es y igual a 0, mientras que la cota superior es la parábola, o sea, 4x menos x al cuadrado. Mientras que la cota izquierda vendría a ser este rectángulo, la recta x igual a 2 y x igual a 4. Y esta es la manera en cómo se resuelve una integral de este tipo. Sí, o sea, perdón, cómo se encuentra el área de la región R representada por estas expresiones. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Y el resultado sería el siguiente. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Les voy a dejar una tarea donde ustedes tienen que revisar esto que les indiqué ahora último. De todos modos, la siguiente clase comenzaremos desde aquí, pero tienen que revisar esto para que puedan entender mejor la siguiente clase. Si no hay inquietudes, de mi lado se pueden retirar. Nos vemos en la siguiente clase. Estén atentos a cualquier comunicado que le dé el presidente del curso, porque aprovechando que son las elecciones en la península, voy a ver si tal vez el día viernes les tomo una lección. ¿Sí? La lección, como ustedes saben, es todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tengan presente eso. Asimismo, como ocurrió el primer ciclo, los voy a citar para que el día viernes rindan su evaluación. Si no hay más inquietudes,